Colegas. Ahora sí, muy buenas noches nuevamente a cada uno de ustedes, cordiales saludos. Ya tenemos en sala la presencia de nuestra capacitadora, la profesora Zenaida Tinoco, a quien sin mayor dilación vamos a dejarle el espacio para que pueda iniciar con nuestra programación. Muchísimas gracias por su comprensión a cada uno de ustedes. Les hemos hecho esperar unos minutos de lo programado, pero ya estamos listos y prestos para dar inicio. Buenas noches. Adelante, profesora Zenaida. Bien, profesor Reimer, muy buenas noches. Estimados colegas, que tengan ustedes muy buenas noches. Disculpen por los minutos de demora. Pido comprensión por parte de ustedes ahí con las actividades también del aniversario de la institución donde laboro. Pero bueno, estamos ahí. Vamos a iniciar. Muy buenas noches a cada uno de ustedes y bienvenidos a esta sesión. Entonces voy a compartir el PPT preparado. Me da un segundito, por favor. Bien, colegas, entonces vamos a trabajar el área de personal social, vamos a hacer una miscelánea, vamos a trabajar varias competencias, por supuesto con sus capacidades respectivos, y vamos a hacer un repaso, ya un repaso, pero al mismo tiempo, si es necesario, vamos a tener que recurrir a la teoría, revisar un poco de lo que son las competencias, capacidades, hacer un recordatorio, ¿sí? Entonces vamos con las casuísticas y en la medida que ustedes van respondiendo, vamos reforzando, vamos recordando según el caso que se nos presente, ¿bien? Entonces vamos con el número uno, voy a poner acá en pantalla grande y voy a dar lectura al caso número uno. Dice, después de haber interpretado diversas fuentes, los estudiantes han elaborado textos para explicar cómo se desarrolló el proceso de evangelización en América durante el periodo virreinal. A continuación, se muestra un fragmento del texto de una de las estudiantes. Por ahí ya vamos identificando la competencia y la capacidad del área de personal social. Vamos a leer el fragmento de uno de los estudiantes. Dice, el proceso de evangelización se desarrolló durante el periodo virreinal en los territorios de América que fueron dominados por la corona española en esa época, entre ellos el virreinato del Perú. De esa forma, los españoles fueron expandiendo la religión católica entre las sociedades indígenas a través de campañas de adoctrinamiento y de conversión al catolicismo. La influencia de ese proceso histórico se puede observar en la actual sociedad americana. Un ejemplo de ello es la predominancia de la religión católica en la población de varios países de América del Sur. Ya, entonces ahí está el fragmento de uno de los estudiantes y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en el comentario de la estudiante? A. El reconocimiento de la relevancia histórica de un proceso. B. El establecimiento de la multicausalidad de un proceso histórico. C. La explicación de un proceso histórico desde el contexto cultural de la época. Tómense un minuto, vuelvan a leerlo y vamos con sus respuestas.
A ver, vamos, colegas, vamos, vamos. A ver, Silvia nos dice la alternativa B, bueno, HP no se ha renombrado, B, Milagro la B, Vilma la alternativa C, Celia la alternativa C, Bessie también la C. Vamos, vamos, si nos equivocamos vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Marina también dice que es Marina, es más, dice, no, la C, dice por ahí. ¿Qué competencia será? A ver, me van poniendo la competencia, vamos recordando, porque a estas alturas ya debemos tener eh, muy claro a qué competencia ya nos estamos refiriendo o las casuísticas, ¿no? ¿A qué competencia están movilizando? A ver, ¿qué competencia me dicen por acá? Violeta dice la C, Raúl la alternativa P. A ver, ¿qué competencia será? Del área de personal social. Por ahí de repente nos atrevemos a decir también la capacidad, ¿qué capacidad? Después de haber interpretado diversas fuentes, ya nos está diciendo. Violeta, pueden googlear también, no hay problema, nos ayudamos, buscamos formas de poder recordar y ya no estar en duda, ¿no? Estamos a tres semanas con el examen, entonces ya tenemos que estar muy, muy claritos en todo esto, ¿sí? Ya, entre la C y la B. Si alguien se anima, me pone la competencia, la capacidad. Vale revisar ahí el material que tienen, hay que revisar y vamos recordando de esa manera también. A ver, vamos a ver. Vamos a analizar sus respuestas con ustedes. Parece un poco complicado, ¿ya? Pero cuando vamos al análisis se van a dar cuenta que no. Bien, estamos trabajando la competencia de la historia. Por ahí vamos a recordarnos, ¿ya? La competencia de la historia. ¿Cuál es? Construye interpretaciones históricas, ¿ya? Por ahí nos recordamos, la competencia de la historia. Entonces, construye interpretaciones históricas y la capacidad, la primera capacidad, ¿verdad? ¿Qué cosa? Cuando habla de fuentes, diversas fuentes, interpreta críticamente fuentes diversas, ¿no? Bien, después de haber interpretado diversas fuentes, los estudiantes han elaborado textos para explicar, dice, ¿no? Textos para explicar. Y esto es lo complicado, ¿no? La otra capacidad, ¿recuerdan? La tercera capacidad, elabora explicaciones sobre procesos históricos, ¿ya? Esa capacidad es bastante complicado, porque hay que identificar causas de los procesos históricos, consecuencias, puede ser multicausas, etcétera. Entonces tenemos dos capacidades acá, ¿ya? A ver, los estudiantes han elaborado textos para explicar cómo se desarrolló el proceso de evangelización en América durante el periodo virreinal. A continuación se muestra un fragmento del texto de uno de los estudiantes. A ver, vamos a identificar cuál es el proceso, cuál es el proceso histórico acá. ¿Me ponen a ver en el chat? Tenemos que empezar por ahí, identificando cuál es el proceso histórico. A ver, ¿cuál sería ahí? ¿Cuál sería el proceso histórico en este caso? A ver, por ahí me están diciendo. Ajá, Vilma, la evangelización, correcto. Ya, por ahí tenemos que tener muy claro el proceso histórico, ¿ya? Bessie también nos dice lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo acá, sí. Evangelización en América durante el periodo virreinal. Muy bien. El proceso de evangelización, Celia, correcto. Ya. Entonces, el fragmento acá está, ¿no? Ya ha elaborado el texto el estudiante después de haber revisado diferentes fuentes, ¿no? Puede ser fuentes orales, escritos, de primarios, secundarios, etcétera. Vamos a dar lectura para identificar si tenemos por acá la relevancia histórica y la relevancia histórica que se refiere sobre la importancia, el impacto que ha tenido ese proceso histórico, ¿no? Durante su desarrollo, ¿ya? Y cómo ese proceso histórico
ha influenciado hasta la actualidad, ¿ya? Por eso es importante identificar cómo ese proceso histórico ha influenciado hasta la actualidad, ¿ya? Ojo, hay la relevancia. La multicausalidad, vamos a ver si hay diferentes causas para este proceso histórico que han dado lugar, en este caso a la evangelización de América Latina. Y finalmente la explicación de un proceso histórico desde el contexto cultural de la época, ¿no? Desde su contexto, desde ese momento que ocurrió, se haría ese análisis, sin trasladarse hacia el futuro, hacia el presente. ¿Ya? Vamos a ver si, cuál de ellas está acá en este fragmento. El proceso de evangelización se desarrolló durante el periodo virreinal, ¿no? Acá está, ya lo tenemos identificado, el proceso histórico. Se dio en el periodo virreinal en los territorios de América que fueron dominados por la corona española en esa época. Entre ellos, el virreinato del Perú. De esa forma, los españoles fueron expandiendo la habla de la religión católica entre las sociedades indígenas, ¿no? A través de las campañas de adoctrinamiento y de conversión al catolicismo. La influencia de este proceso histórico se puede observar en la actual sociedad. Miren, ya nos está hablando de la sociedad actual. Un ejemplo de ello es la predominancia de la religión católica en la población de varios países de América del Sur. Entonces, vamos a descartar explicación de un proceso histórico desde el contexto cultural de la época. Solo nos está hablando de la época del periodo virreinal, ¿no? Porque hay del contexto cultural de la época. No, acá ya se está trasladando a la actualidad, ¿no es cierto? A ver, muy bien, Diana, ¿ja? Se dan cuenta, porque nos habla de la religión católica que está presente en la sociedad actual, es la que más predomina, toda la que hemos subrayado acá, ¿no? Entonces, ojo, descartamos acá, contexto cultural de la época, no, porque acá ya me está hablando del presente. Multicausalidad, estamos ahí observando diferentes causas políticas, económicas, sociales, religiosas, etcétera. No, no estamos viendo diferentes causas. Estamos viendo la relevancia histórica de este proceso de evangelización. ¿Y cómo la vamos a identificar? Cuando este proceso tiene su influencia o su impacto ha sido tan grande que todavía lo vamos a poder tener en el presente. Hay una influencia hacia ese pasado, hacia el presente, ¿ya? De esa manera lo vamos a identificar la relevancia histórica. Entonces la alternativa A es la correcta, ¿ya? Repito, la relevancia tiene que ver sobre la importancia de ese proceso histórico y que tiene su influencia hasta nuestros días, ¿ya? En el presente. Bien, entonces, alternativa A es la correcta. Vamos con el caso número 2. Dice, en el aula de primer grado, dos niños, Antonio, recuerden que es una miscelánea, ¿ya? Vamos a tocar varias competencias y capacidades. En el aula de primer grado, dos niños, Antonio y Pablo, se disputan un juguete durante la hora del recreo. La docente que los está observando ve que continúan con la disputa y decide intervenir. ¿Cuál es la acción docente pertinente para atender esta situación? A. Decir a Antonio y a Pablo, veo que los dos quieren jugar con el mismo juguete a la vez. ¿Qué proponen para solucionar este problema? B. Decir a Antonio y a Pablo, me llevaré el juguete para evitar que peleen por él. Mejor elijan otros juguetes que los sectores Mejor elijan otros juguetes de los sectores para jugar. C. Decir a Antonio y a Pablo, ustedes son amigos y no deben pelear. Ahora van a jugar juntos y compartir el juguete. A ver, ¿cuál sería la alternativa correcta? Vamos. Ya vamos por acá. Ajá, Diana la A, Bessie la A, Marina me dice que es la A, Gaby la A, Milagro la A, Silvia la A, Celia, Raúl, Carmen, Vilma.
HP, la alternativa A. Muy bien, ya casi todos, ¿verdad? Con mucha seguridad, la alternativa A. Pero explicamos todo, ¿sí? Vamos a recordar. A ver, por acá Yolanda también nos dice la alternativa A. Correcto. Acción docente, ¿no? Esto hay que mirar muy bien, hay que ubicarnos. Analio también nos dice la alternativa A. No, nos ubicamos, ¿no? Dentro de los enfoques, el paradigma socioconstructivista, cuál es nuestro rol docente y con eso tiene que encajar cada o la alternativa correcta. Miren acá, decir a Antonio y a Pablo, veo que los dos quieren jugar con el mismo juguete. A la vez está interviniendo el docente, ¿no es cierto? ¿No? Está mediando. Y la pregunta, ¿no? ¿Qué proponen para solucionar este problema? Entonces, ¿quiénes? Y siempre ustedes marquen, ¿no? Ah, decir a Antonio, ¿quién va a decir? Acá dice el profesor. Por acá, veo que los dos quieren jugar con el mismo juguete a la vez, es lo que dice el maestro. ¿Qué proponen? ¿Quiénes lo hacen? Los estudiantes, ¿no? También podemos identificando así. Ah, acá hay docente, acá está el estudiante, pero mire, todo lo que tiene que hacer el estudiante, que no es sencillo, ¿no? Porque todo hay un proceso para poder consensuar o elegir la mejor propuesta de solución. Comparamos con la B. Decir a Antonio y a Pablo, miren, dice esto docente, ¿no? ¿Verdad? Docente. Me llevaré el juguete para evitar que peleen por él. Mejor elijan, ¿quién dice? Docente, ¿verdad? Docente. Mejor elijan otros juguetes de los sectores para jugar. ¿Quién está accionando todo acá? El docente. Nada que se olvidó, ¿no? Se olvidó de su paradigma, del enfoque, ya, lo hizo a un lado. C, decir Antonio, ¿quién va a decir? Docente también, ¿no? Ustedes son amigos y no deben pelear. Ahora van a jugar juntos, ¿no? Y compartir juguete. Todo el docente. Y dice, no, ustedes son amigos y no deben pelear. Ahora van a jugar juntos y compartir el, el juguete. Todo lo está diciendo el docente. ¿Han reflexionado los estudiantes? Para nada. Entonces, cuando hacemos resolución de conflictos, colegas, no hay que tener presente siempre estos pasitos, ¿no? Que voy a ponerlo acá. Seguramente ya lo recuerda. Siempre hay que identificar los hechos y percepciones, ¿no? Así, hechos y percepciones de ambos. Hay que escuchar, ¿no? No podemos solamente escuchar a uno de ellos, ¿no? Percepciones. El otro, hay que identificar en el otro paso las emociones, siempre es muy importante, las emociones y sentimientos. ¿Ya? Hay que tener claro estos pasitos porque va a haber algunos casos donde sí, no todos necesariamente están todos los pasos para resolver conflictos, pero sí te vienen algunas, ¿no? Y esto debemos saber, ¿ya? Esto es súper importante. Luego, las propuestas, y ahí está la propuesta ya, ¿no? Ah, ustedes, ¿quién va a dar la propuesta? Los alumnos, no el docente, no, el docente no las propuestas. Ahora, cuando dan las propuestas, viene, porque los dos, ambas partes van a dar las propuestas, tenemos que ver cuál es la mejor de las propuestas, la elección de las propuestas, ¿no? Ah, bueno, analizamos, reflexionamos y decimos, esta es la propuesta de solución, la que mejor nos va a ayudar a resolver el problema. Y finalmente hacemos compromisos, ojo, ahí no termina, terminamos con nuestros compromisos compromisos. ¿Ya? Entonces son los pasos para resolver conflictos cuando se producen en el aula con nuestros estudiantes. Bien, entonces la alternativa correcta es la A. Siguiente, caso número 3. Volvemos a la historia por acá. ¿Ya? Dice, después de haber interpretado diversas fuentes, ¿no? Después de haber interpretado diversas fuentes, ya sabemos qué capacidad, la primera capacidad interpreta críticamente fuentes diversas, ¿ya? Dice, un estudiante ha elaborado un texto para sustentar su postura acerca del origen de la guerra entre Perú y Ecuador en 1941. Miren, ¿no? Sustentar su postura acerca, porque ahora el estudio de la historia se trata de eso, ¿no? De ser críticos,
de sustentar una posición crítica sobre hechos o procesos históricos. Muy bien, entonces, dice, a continuación se presenta un fragmento de dicho texto. Ya, vamos a leer el fragmento del estudiante. Dice, en la época virreinal, gran parte de los territorios de América del Sur estuvieron bajo el dominio de la corona española, por lo que no fue una preocupación delimitar con exactitud los territorios que ocupaban los virreinatos, ¿no? Como todos los territorios de América del Sur estuvieron bajo el dominio de España, no había preocupación por delimitar o poner límites con exactitud a los territorios. Eso nos dice, ¿ya? O sea, no había problema ahí. En cambio, nos dice, los problemas limítrofes empezaron cuando, debido a los procesos de independencia, se conformaron nuevos países que buscaron definir sus límites. ¿Ya? En este contexto, la Gran Colombia, dice, un país que se conformaba de los actuales territorios Ecuador, Venezuela y Colombia. O sea, la Gran Colombia estaba conformado por estos países, ¿ya? Ecuador, Venezuela y Colombia. Reclamaba al Perú los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? La Gran Colombia, conformado por estos tres países, que hacía reclamar al Perú por los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Ya? Entonces, vamos comprendiendo el texto. Después dice, a ver, después de que la Gran Colombia se desintegrara en 1830, se fundó Ecuador, ¿no? Se desintegra la Gran Colombia y se funda el Ecuador. Este nuevo país asumió estos reclamos territoriales, esos de acá, ¿no? Sobre Tumbes, Jaén y Maynas, durante el siglo XIX y XX, lo que generó importantes tensiones geopolíticas en el Perú. Por ello, creo que reconocer los problemas limítrofes que Perú y Ecuador tuvieron desde el siglo XIX ayuda a comprender las causas de la guerra de 1941 entre Perú y Ecuador. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en el fragmento del texto del estudiante? A. El reconocimiento del detonante de un proceso histórico. B. El establecimiento de causas estructurales de un proceso histórico. La distinción de causas, la distinción de causas de un proceso histórico según su aspecto o dimensión. A ver, un minuto. Pueden leerlo nuevamente y dar sus respuestas.
A ver, Diana nos dice la A, Vilma la C, Bessie la C, Celia la C, Milaro la C, Analio también, Lucila la C, Silvia la C, HP la C y la A, me parece por ahí. Ya, vamos a analizar. A ver, parece, ¿no? Un poquito complicado, pero vamos a salir de dudas. A ver, identificamos en primer lugar el proceso histórico. ¿Cuál será el proceso histórico en este caso? A ver, identificamos, eso es importante, ya tenemos que tener muy claro cuál es el proceso histórico que estamos o que a partir de ello el estudiante va a tomar una postura, ¿no? Y lo hace a través de este texto. A ver, ¿cuál será el proceso histórico? Y voy a ir recordando que era un proceso histórico, habíamos dicho, ¿no? Que el proceso histórico están formados por una serie de hechos. Y esos hechos históricos pueden marcar muchas veces el inicio o la conclusión también de otro proceso, ¿no? O sea, hay que tener muy claro. O sea, los hechos están dentro de los procesos históricos. Y estos procesos históricos están interconectados, ¿no? O estos hechos, perdón, están interconectados. Y se van a desarrollar a lo largo de un periodo de tiempo más largo, más prolongado, ¿no? Por eso es proceso histórico. A ver qué me están diciendo. Época virreinal, por ahí me dice Celia. A ver qué dicen los demás. Igual voy recordando, seguimos con la competencia, construye interpretaciones históricas, tenemos las dos capacidades, eso hay que tenerlo claro, interpreta críticamente fuentes diversas, porque dice, no, después de haber interpretado diversas fuentes. ¿Mm? Un estudiante ha elaborado un texto para sustentar su postura acerca, hasta acá, ¿no? Ha elaborado, estamos en la tercera capacidad, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Y el proceso histórico está acá. Es la guerra entre Perú y Ecuador, ¿ya? Ese es el proceso histórico acerca del origen de la guerra entre Perú y Ecuador. Es un proceso histórico que se dio en el año de 1941. Y vamos a analizar un poquito más el fragmento, ¿sí? Para tenerlo mucho más claro. Dice, la época es el contexto, ¿ya? Por ahí no hay que confundirlo. Este es el contexto. La época virreinal, de repente por ahí colonial, época incaica, no sé. Ese es el contexto donde tenemos que ubicarnos, ¿sí? Celia, bueno, una equivocación. Gran parte de los territorios de América del Sur estuvieron bajo el dominio de la corona española. Eso lo sabemos, ¿no? Por lo que no fue una preocupación, como todo lo dominaba España, no era necesario, dice, delimitar con exactitud los territorios que ocupaban los virreinatos, ¿no? No estaban tranquilos ahí, en esa época o en la época virreinal. Ojo, pero estamos hablando de este proceso, no hay que perder de vista de este proceso. En cambio, dice, en cambio, los problemas limítrofes, vamos marcando, los problemas limítrofes empezaron, machuquita por acá, empezaron, dice, cuando debido a los procesos, acá hay otro proceso histórico, la independencia también es un proceso histórico. Repito, en cambio, dice, los problemas limítrofes empezaron cuando debido a los procesos de independencia se conformaron nuevos países, ¿no? Ya había nuevos países que buscaron definir sus límites. Ahora sí, ahí empiezan los problemas, nos está diciendo. Ellos querían poner o definir límites en sus territorios. En este contexto, por acá nos hablan, ¿no? La Gran Colombia, dice, un país que se conformaba de los actuales territorios, estaban ahí Ecuador, Venezuela y Colombia. ¿Qué cosas reclamaban? Reclamaban al Perú, dice, los territorios de Tumbes, Jaén y Mayas. Bien, después dice de que la Gran Colombia se desintegrara en el año de 1830, se fundó Ecuador, ya Ecuador. Este nuevo país, o sea, Ecuador, asumió estos reclamos territoriales durante el siglo, miren el tiempo que duró, el siglo XIX y el siglo XX, lo que generó importantes tensiones geopolíticas con el Perú. Por ello, creo que reconocer los problemas limítrofes que Perú y Ecuador tuvieron
¿ya? O sea, nos está hablando de la guerra, ¿no? De este proceso histórico. Ojo, creo que reconocer los problemas limítrofes que Perú y Ecuador tuvieron, a ver, por acá lo voy a poner, que Perú y Ecuador tuvieron desde el siglo XIX, ayuda a comprender las causas de la guerra, de esta guerra de acá. Ya nos está diciendo, ojo, miren, por acá ya nos dio una ayudadita el ministerio. Dice, leo de nuevo, creo que reconocer los problemas limítrofes que Perú y Ecuador tuvieron desde el siglo XIX ayuda a comprender las causas de la guerra de 1941. ¿Qué pasó en 1941? Este proceso histórico, ¿ya? Ese proceso histórico. Entonces, vamos a las respuestas o a las alternativas. Vamos a ver por la C. La distinción de causas de un proceso histórico según su aspecto o dimensión. Nos estará hablando de varias dimensiones. Yo solo veo uno acá. Por acá, tensiones geopolíticas, ¿verdad? Pero no nos está hablando de varios aspectos que hace, ¿no? Esa distinción, distinción de causas de un proceso histórico según su aspecto o dimensión, ¿no? Apenas estamos viendo por acá, ¿no? Lo que generó importantes tensiones geopolíticas en el Perú, pero es muy escaso. Carmen Rosa me dice la B. Vamos viendo si es la alternativa B. Vamos con la A, ya para ver, para ir saliendo de las dudas. El reconocimiento del detonante de un proceso histórico. De repente escuchamos por primera vez, o ya también lo hemos oído, un detonante como su propio nombre dice, ¿no? En términos coloquiales, ¿no? Pues, es la gota que derramó el vaso, ¿no? Que derramó el agua del vaso. Ya. ¿Qué significa? Que este detonante se vuelve una causa que va a originar otro proceso histórico. Ejemplo, para entenderlo. ¿Recuerdan qué pasó cuando se produjo la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa? Por ejemplo, eso es un detonante, ¿no? Ellos se pelean y ¿qué pasa ahí? Se da la conquista, ¿no? De los españoles y se precipita todo el tema de la caída del imperio incaico. O sea, tenía que pasar justo eso, esa guerra civil, esa pelea entre Huáscar y Atahualpa, ¿para qué? Para que se dé otro proceso histórico como es la conquista o la llegada de los españoles y la caída del imperio incaico, ¿ya? Detonante, ¿no? Ahí, eso faltaba y tenía que pasar algo por ahí. Muy bien, entonces por acá no me está hablando de detonante, que algo que tenía que pasar, que se volvió una causa para que sucediera otro proceso histórico. No me está diciendo, pero sí me habla y clarísimo, ¿no? Mire, por eso hay que tener bastante este ojo. Causas de la guerra. Ya me dijo acá, ya me habló de todas las causas que se están mencionando para que se diera la guerra entre Perú y Ecuador en ese año. Causas estructurales. ¿Y qué son causas estructurales? Son causas muy duraderas, por eso que nos está hablando, imagínense, siglo XIX, siglo XX, ¿no? Por acá también siglo XIX. Son muy prolongadas estas causas estructurales. Como ejemplo, ahora que tenemos, por ejemplo, la corrupción, ¿no? Para que Perú, por ejemplo, se empobrezca más y tenga problemas económicos, una causa estructural vendría a ser la corrupción, ¿no? Y así, en nuestro sistema educativo igual, ¿no? A veces digo, no, pero la desigualdad, a veces que hablamos de la equidad, hablamos de la justicia, pero ya obedece a causas estructurales que no se, desde las aulas, desde los colegios, no podemos cambiar muchas veces, ¿no? Porque ya es todo un sistema estructurado que van a generar ciertos problemas, ¿no? Entonces, las causas estructurales son amplios, son muy profundos, son muy prolongados, que van a durar mucho tiempo. Entonces, la respuesta correcta es la B. Y acá se recuerdan, hemos tenido causas estructurales y también las causas coyunturales, ¿ya? Ojo, coyunturales ya su nombre nos dice, ¿no? Son las que duran poco tiempo, son efímeras,
son cortas. Ejemplo, a ver, como la pandemia, ¿no? Como la pandemia ha sido una causa coyuntural, no ha sido estructural. Eh, a ver, otro ejemplo que podemos tener, de repente una temporada de lluvias sí que ha ocasionado muchos daños, ¿no? Pero ha sido algo temporal, algo efímero. Entonces son coyunturales, pero una causa estructural es muy prolongada. Es como la corrupción ahora, ¿no? Imagínense qué tiempo va a durar, años y años vamos a tener ese problema. Fácilmente no se va a erradicar y va a ser la causa de muchos u otros procesos históricos inclusive. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta es la B. A ver, vamos por ahí. Lee la siguiente situación y responde a las preguntas 4, 5, 6 y 7. A ver, seguimos con la historia por acá. Los estudiantes organizados en equipos están desarrollando un proyecto de investigación acerca de qué causas e implicancias tuvieron los procesos de inmigración extranjera en el Perú en la segunda mitad del siglo XIX. En ese contexto, el docente ha diseñado una serie de actividades. Ya, pues vamos viendo por acá. Lo pongo en grande mejor. Dice, como parte de una de las actividades, el docente ha entregado a los estudiantes diversas fuentes para interpretar algunos discursos comunes en el siglo XIX respecto de los procesos de inmigración en el Perú. A continuación se presenta un fragmento de la obra de Javier Prado, El Estado Social del Perú durante la dominación española, publicada en 1894. Abogada lectura. Dice, es preciso modificar esta, se refiere a la raza, renovar nuestra sangre y nuestra herencia por el cruzamiento con otras razas que proporcionen nuevos elementos y sustancias benéficas. Es preciso aumentar el número de nuestra población y lo que es más, cambiar su condición en sentido ventajoso a la causa del progreso. En América, gobernar es poblar y la población debe buscarse en la inmigración espontánea, atraído por la acción de las leyes del gobierno y de los particulares de razas superiores. Miren, ¿no? Razas superiores, fuertes, vigorosas, que al cruzarse, dice, con la nuestra, traigan ideas prácticas de libertad, de trabajo y de industria. No fomentemos, dice, opongámonos a la inmigración de razas inferiores, que pueden satisfacer intereses particulares, intereses de momento, pero que sacrifican los intereses generales, el porvenir de la patria. La segunda condición es elevar el carácter moral, es educar antes que todo, antes que construir. Adaptado de Prado, el año 1894. A ver, ¿qué nos pide por acá? Dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos de acciones pedagógicas es más pertinente para que los estudiantes interpreten críticamente la fuente a partir del contexto en el que fue elaborada? ¿Ya? Entonces, a ver, ustedes lo leen las alternativas y luego hacemos el análisis. ¿Ya? A ver, vamos.
A ver, Vilma nos dice la alternativa C, Berta la C, Silvia la C, Milaro la C, HP la B. Ya, la C, pues nos dijeron. A ver, vamos a ver. Ujú. Ya, entonces como parte de unas actividades, el docente ha entregado a los estudiantes diversas fuentes para interpretar algunos discursos, dice, ¿no? Comunes en el siglo XIX respecto de los procesos. Acá estamos identificando un proceso histórico, proceso de inmigración en el Perú. Diana nos dice la alternativa C. Entonces, esto de acá vendría a ser el proceso histórico, ¿no? Proceso de inmigración en el Perú. Ya identificamos el proceso histórico. Ajá, Miriam también nos dice la alternativa C. A ver, vamos a analizar todos. A continuación se presenta un fragmento de la obra de Javier Prado. Esta es la obra de Javier Prado, El Estado Social del Perú durante la dominación española, ¿ya? Entonces, esta fuente es la que van a analizar críticamente a los estudiantes. Ojo, no es el fragmento del estudiante como en los casos anteriores, ¿ya? Es de Javier Prado. Dice, pero acá estamos hablando de un tema de racismo, ¿no? Que razas inferiores, razas superiores, o sea, biológicamente ni científicamente existe eso, ¿no? Solo son ideologías que clasificaban, ¿no? Por ejemplo, los judíos, los esclavos, los negros eran razas inferiores, ¿no? Por la presentación física que tenían y los ingleses, los europeos eran digamos, la raza superior, pero eso es una ideología, ¿no? No es pues algo científico. Entonces, dice, ¿no? Quieren modificar la raza, renovar nuestra sangre y nuestra herencia por el cruzamiento con otras razas. ¿Qué cosa le van a proporcionar otras razas? Dice, nuevos elementos y sustancias benéficas. Dice. Miren, ¿ah? O sea, como que sí, los negros, ¿no? Los esclavos no sirven. Es preciso aumentar el número de nuestra población y lo que es más, cambiar su condición en sentido ventajoso a la causa del progreso. En América, gobernar es poblar y la población debe buscarse, dice, en este proceso histórico, dice, atraída por la acción de las leyes del gobierno y de los particulares de razas superiores. ¿Cómo lo llamaban, no? Razas superiores, fuertes, vigorosas, dice, que al cruzarse con la nuestra traigan ideas prácticas, ¿no? Ideas de libertad, de trabajo y de industria. No fomentemos, dice, opongámonos a la inmigración de razas inferiores, esa clasificación, ¿verdad? Que pueden satisfacer intereses particulares, intereses de momento, dice, pero que sacrifican los intereses generales, el porvenir de la patria. La segunda condición es elevar el carácter moral, dice, ¿no? Educar antes que todo, antes que construir, ¿ya? Entonces, racismo, ¿no? ¿Cuál de los siguientes conjuntos de acciones acá? ¿No? Rol docente, acciones pedagógicas es más pertinente para que los estudiantes interpreten críticamente la fuente a partir del contexto en que fue elaborada. Cuando analizamos o interpretamos críticamente un texto, en este caso, un texto escrito, no tenemos que movernos de ese contexto o de esa época, ¿ya? Eso es primordial. Si ya me habla de la actualidad, eso me habla cuando es de la relevancia histórica, ¿no? Como hemos visto en el caso uno, me parece. Pero cuando hablamos o queremos que nuestros estudiantes interpreten críticamente la fuente, tiene que ser a partir del contexto, ¿ya? Ubicar en el contexto tomamos ahí el reconocimiento, el análisis, podemos contrastar, ubicamos el contexto, tomamos en cuenta la perspectiva del autor, pero no nos vamos a, digamos, a relacionar con el tema de la actualidad, ¿ya? Nos ubicamos en el contexto. Muy bien, siendo así, vamos a analizar. Vamos con la alternativa A rol docente, ¿ah? Para que los estudiantes puedan interpretar críticamente esa fuente que acabamos de leer. A, pedir a los estudiantes que recaben información sobre a qué grupo político pertenecía el autor. Ya, nos está hablando del autor, de la fuente.
Luego solicitarles que busquen información acerca del rol político que jugó el autor, nuevamente autor, de la fuente en la historia del Perú. Por último, preguntarles qué podría haber hecho el autor para implementar las ideas presentadas en la fuente. Muy bien, si bien es cierto, se toma en cuenta la perspectiva del autor, pero también implica ubicar en el contexto. ¿Ya? Acá solamente me está hablando de la perspectiva del autor, que también es válido, ¿ah? ¿Ya? Por eso no estoy descartando todavía la alternativa. Solamente me habla de la, pero, perdón, del autor, pero yo no estoy viendo todavía si este texto se ubica en el contexto. Y ahí quiero aprovechar, cuando hablamos de la perspectiva del autor, la perspectiva histórica, es el punto de vista, es el enfoque, ¿no? Que el autor va a adoptar. ¿Para qué? Para analizar un hecho, ¿no? Un evento, un fenómeno, considerando cómo esto va evolucionando, cómo va cambiando a través del tiempo, pero dentro de su contexto, ojo, no se aparta de su contexto cultural, social, ¿no? Que tiene que ser específico. Entonces acá solamente me está hablando la perspectiva del autor. Todo es el autor. Vamos con la B. Pedir a los estudiantes que recaben información. Mira, ¿no? Pedir, docente, ¿verdad? A los estudiantes que recaben información sobre los principales postulados del racismo científico. Ya me está hablando del texto que hemos leído, ¿no? Porque es muy evidente sobre esa clasificación de razas, ¿no? Superiores e inferiores. ¿Qué más? Luego solicitarles, el docente solicita que busquen información. ¿Quién va a buscar información? Estudiante. Ah, ahora sí busquen información acerca de la promoción de la inmigración extranjera en el Perú durante la segunda mitad del siglo XIX. Ellos van a buscar información. Por último, preguntarles, ¿no? Acá docente, estudiante, ¿verdad? Dice, por último, preguntarles de qué manera lo averiguado, o sea, todo lo que han investigado ellos, lo averiguado, contribuye a explicar, ellos van a explicar las propuestas contenidas en la web. ¿A qué les parece? Vamos con la C. Pedir a los estudiantes que recaben información sobre a quienes se consideraba raza superior e inferior en la segunda mitad del siglo XIX. Ya está bien. Luego, solicitarles que busquen información acerca de qué se creía que caracterizaba a cada una de estas razas. También está bien, ¿no? Porque nos habla de dos tipos de razas, ¿no? Es una clasificación. Por último, dice preguntarles por qué es negativo para la sociedad. Miren acá, por último, dice preguntarles por qué es negativo para la sociedad establecer diferencias raciales entre los seres humanos como se hace en la fuente. Acá me está hablando de la actualidad, no lo dice así, digamos, de forma explícita, pero sí se entiende. Leo de nuevo. Por último, preguntarles por qué es negativo para la sociedad establecer diferencias raciales entre los seres humanos como se hace en la fuente, ¿no? Ah, se está trasladando a otro contexto que sería la actualidad. Por ahí yo descarto la C, como les decía, y acá dice, ¿no? A partir del contexto en el que fue elaborada. Y cuando nosotros interpretamos críticamente un texto, como les decía, en este caso un texto escrito, hay que ubicarnos en el contexto, ¿ya? Y también tomar en cuenta, sí, la perspectiva del autor. En la A solamente me hablaba autor, autor, autor. No puede ser. En la C estaba muy bien las preguntas, pero después se desvía, se va al tema de la actualidad. Me dice, ¿no? ¿Por qué es negativo para la sociedad establecer diferencias raciales entre las personas, como se hace en la fuente? ¿No? Entonces, por ahí, miren, en una palabrita por ahí el ministerio nos distrae, nos quiere distraer, pero nosotros tenemos que analizar de principio a fin cada alternativa. No nos desesperemos, ¿ya? Por acá, pero, mire, por acá está bonito, voy por acá ya todo, ya. Y por acá una palabrita me cambia todo.
Ajá, Carmen Camón es la alternativa B. Muy bien, ¿ya? Entonces, por favor, mucho ojo, no dejémonos, a veces nos dejamos llevar por el inicio, ¿no? Ah, pero por acá está muy bonito, ya, ya, esta es la respuesta, ya, ya, ya está. No, por acá algo nos cambia el ministerio. Y por ahí, miren, acá no parece, ¿no? Me parece que está hablando de la época, pero acá me da, me da ese indicio, ¿no? De que ya se fue a la actualidad y todavía hace comparación con la fuente leída. ¿Y esa fuente es de qué siglo, de qué año? Pues estamos hablando de un tiempo pasado, ¿no? No de ahora. Muy bien, seguimos. Cinco. Ahora vamos con relevancia histórica. Dice, después de que los estudiantes han interpretado diversas fuentes, el docente busca que los estudiantes reconozcan la realidad explicado la relevancia histórica, ojo, de los procesos de inmigración que experimentó el Perú en el siglo XIX. Proceso de inmigración, proceso histórico. ¿Cuál de las siguientes preguntas promueve el logro del propósito del docente? Ya, este es nuestro propósito, ¿verdad? Que los estudiantes reconozcan la relevancia histórica. Ah, ¿cuáles fueron, ¿cuáles fueron las principales causas que explican los procesos de inmigración que experimentó el Perú durante la segunda mitad del siglo XIX? B, ¿qué actitudes de la sociedad peruana de la segunda mitad del siglo XIX evidencian su reacción frente a los procesos de inmigración de esa época? Y la C, ¿de qué manera los procesos de inmigración que experimentó el Perú en el siglo XIX ha influido en la actual sociedad peruana? Está facilito, a ver, vamos con sus respuestas. A ver, la C por ahí, Violeta, Bessie, Violeta Calderón, la C, Bessie, la C, Violeta Silva, nos dice la alternativa C. Ah, vamos los demás, esto es sencillo. Celia, la C, Carmen Camón es la alternativa C, correcto. Ah, Carmen, préndese la B, ¿no? Seguimos, a ver, vamos analizando, ¿ya? Mm, a ver, esta competencia es un poco compleja, ¿no? Pero sí podemos llegar a dominarla, ¿verdad? Entonces, ya, nos habla el propósito, siempre ver también eso. ¿Qué nos pide, no? Ah, pues que los estudiantes reconozcan la relevancia histórica. En este caso, el proceso histórico de la inmigración en el Perú. Ujú. Ya. ¿Cuál de las siguientes preguntas promueve el logro del propósito? La C. ¿Por qué les dije la C? Como es un nombre, relevancia. ¿Qué importancia, qué impacto ha tenido este proceso de inmigración? Y tiene digamos, cómo está influenciando también en nuestra sociedad actual. Y acá lo dice, ¿no? ¿De qué manera los procesos de inmigración que experimentó el Perú, ¿no?, en este siglo, o sea, época pasada, ha influido en la actual sociedad peruana? Esa es la relevancia. Es hecho pasar ese proceso histórico como ha influenciado hasta la actualidad, ¿no? En nuestra sociedad actual. Esa es relevancia histórica. Y lo demás no me está hablando. Además, solamente me habla de lo que ha sucedido en este siglo, igualmente en la alternativa A, nada que ver con la actualidad, ¿ya? Pero si es análisis, perdón, si es interpretar críticamente una fuente, sí tiene que ser desde su contexto, desde su época, desde el momento en que sucedió. No me traslado al presente, ¿ya? Pero en la relevancia histórica sí me deja una lección, me deja una influencia hasta nuestra actualidad, ¿ya? Por ahí va la diferencia. A ver, seguimos.
Caso 6. Después de haber desarrollado diversas actividades, los estudiantes están compartiendo algunas de sus conclusiones acerca de las implicancias que tuvieron los procesos de inmigración extranjera en el Perú en la segunda mitad del siglo XIX. Seguimos hablando de ese proceso histórico. En ese contexto, uno de los estudiantes comenta al docente lo siguiente. A ver, ¿qué dice el estudiante? Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en el Perú, se difundieron muchas ideas que afirmaban que existían razas superiores e inferiores entre los hombres. Por ejemplo, algunos intelectuales peruanos de la época se oponían a la llegada de inmigrantes asiáticos por considerarlos atrasados. Miren, ¿ah? O sea, raza inferior, serán los asiáticos, mientras que alentaban la llegada de europeos porque decían que ellos traían el progreso moral, científico e industrial para el país. Me parece que esas ideas fueron aceptadas y difundidas en el Perú porque desde mucho tiempo atrás la sociedad peruana se había venido caracterizando por ser desigual y jerárquica. Por ejemplo, en la época virreinal ya se creía que algunos grupos, o sea, los españoles y blancos, eran superiores a los demás, ¿no? Indígenas y esclavos. Y a principios de la época republicana se seguía creyendo lo mismo. Entonces creo que la aceptación de esas ideas racistas justificaba y reforzaba para algunos sectores la desigualdad social, obviamente, ¿no? Que existía en el Perú en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en el comentario del estudiante? A. El reconocimiento de causas estructurales de un fenómeno histórico. El establecimiento de secuencias causales que explican un fenómeno histórico. La clasificación de causas de un fenómeno histórico según su aspecto o dimensión. Esto ya dimensión hemos explicado, ¿no? Si hay varias dimensiones políticas, económicas, sociales, religiosas, culturales, habrá por ahí causas estructurales se les ha explicado, a ver, hay que ver si están por ahí las causas estructurales, establecimiento de secuencias causales que explicaban un fenómeno histórico, ¿no? ¿Qué primera causa, la segunda, después? A ver, ¿cuál será la alternativa correcta? A ver, Carrillo nos dice la alternativa B, Carmen Camones la B, Ivonne la A, Violeta la B, Vilma la B, HP la A. Ya estamos divididos por acá, ¿no? Entre la A y la B. La C no me han dicho nadie, muy bien, correcto. Ya la C podemos ir descartando. No estamos observando causas de un fenómeno histórico
según aspectos o dimensiones, ¿no? Nada que ver con la alternativa C. Nos quedamos, siempre nos pone el ministerio, ¿no? Dos alternativas que nos hacen pensar y nos hacen dudar. A ver, vamos analizando. Dice, después de haber desarrollado diversas actividades, los estudiantes están compartiendo algunas de sus conclusiones acerca de las implicancias que tuvieron los procesos, esto de acá, ¿no? Procesos de inmigración extranjera en el Perú en la segunda mitad del siglo XIX. Ya tenemos identificado el proceso histórico o el fenómeno histórico y vamos a ver qué pasa. En ese contexto, uno de los estudiantes comenta al docente lo siguiente. Por ahí me marcaron la A y la B, ¿no? Entonces vamos a tener mucho ojo, ¿ya? Causas estructurales o secuencias causales. Cuando hablo de secuencias causales, como les decía, ¿no? Son varias causas. Vamos a decir, genera otra, y no solo causas, también efectos o consecuencias. Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX en el Perú se difundieron muchas ideas que afirmaban que existían razas superiores e inferiores. ¿Ya? Eso se ha difundido bastante. No olvidemos de mirar este proceso de inmigración. ¿Ya? Entonces dice, entre los hombres. Por ejemplo, algunos intelectuales peruanos de la época se oponían a la llegada de los inmigrantes asiáticos, ya porque los consideraban que era una raza atrasada, e inferior, ¿no? Pero sí les gustaba, ¿no? Ellos estaban contentos con la llegada de europeos porque decían que era una raza superior. ¿Y qué cosa les iba a traer? Progreso moral, científico e industrial. Dice, me parece que esas ideas fueron aceptadas y difundidas en el Perú, porque desde mucho tiempo atrás, ya, desde mucho tiempo atrás, dice, la sociedad peruana se había venido caracterizando por ser desigual y jerárquica. Por ejemplo, en la época virreinal, ya se creía que algunos grupos españoles y blancos eran superiores a los demás, ¿no? Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Que siempre los españoles han creído que su raza era superior, ¿no? A los indígenas y esclavos. Ya a principios de la época republicana se seguía creyendo lo mismo. Entonces, creo que dice la aceptación de esas ideas racistas justificaba y reforzaba por algunos sectores la desigualdad social que existía en el Perú en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. A ver, ¿de qué habrá una secuencia de causas que explican el proceso de inmigración extranjera? ¿O son causas, no una sola, porque siempre en un proceso histórico no vamos a encontrar una sola causa, ¿ya? Eso sí hay que tenerlo claro. Son varias causas que van a generar eh, un proceso histórico cualquiera. Entonces, acá nos habla de qué? De que existían razas superiores e inferiores, ya entre las personas. Y por acá nos sigue explicando, ¿no? Que algunos, imagínense, intelectuales, ¿ah? Se oponían, ¿no? A la llegada de inmigrantes asiáticos, pero sí ellos alentaban, dice, la llegada de los europeos, ¿no? Nada que ver con los asiáticos, pero sí los europeos. Me sigue hablando de esa causa. ¿Y cuál es la causa sí que yo puedo concluir? Es el racismo, ¿no? Es el racismo, inclusive por acá el estudiante dice, ¿no? Que sí, ya se daba por aceptado esas ideas racistas, se justificaba y se reforzaba para algunos sectores. Obviamente, pues esto generaba mayor desigualdad social, ¿no? En nuestro país. No te está hablando de una causa, otra causa, no. Te está hablando en sí de la causa principal, ¿no? Del tema de racismo. Razas superiores y razas inferiores. Y te pone ejemplos, ¿no? De los asiáticos, de los europeos, de los españoles, indígenas y esclavos. Ah, la Gaby. Ajá, muy bien, ¿ya? Entonces, tenemos las causas estructurales. Y eso, hasta ahora todavía tenemos el racismo, ¿no? Es una causa estructural, ¿no? Es que va a durar y posiblemente siga durando más años. Y acá nos habla, ¿no? Mira, mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Recuerda que les dije, ¿no? Son hechos o, perdón, causas que van a extenderse por mucho tiempo, ¿ya? No desaparecen fácilmente.
6. Después de haber desarrollado diversas actividades, los estudiantes están compartiendo algunas de sus conclusiones acerca de las implicancias que tuvieron los procesos de inmigración. Esto ya está, ¿no? Sí, sí, estoy repitiendo. Vamos a ver con el número 7. A ver, dice, luego de que los estudiantes han formulado interpretaciones históricas acerca del problema planteado, el docente busca promover el desarrollo de la conciencia histórica. Vamos con la conciencia histórica. Otro conceptito va apareciendo por ahí. De los estudiantes sobre la actitud de la sociedad peruana respecto de los procesos de inmigración que experimentó el Perú en su historia contemporánea. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas promueve mejor el logro del propósito del docente? ¿Cuál es el propósito? Desarrollar conciencia histórica en nuestros estudiantes. Para ello, el docente va a plantear varias preguntas. ¿Ya? Ustedes lo leen y cuál de las alternativas es la que va a desarrollar la conciencia histórica. A ver, vamos con su respuesta. A ver, vecino, dice la alternativa A, Ivonne la A, Silvia la A, Vilma la alternativa A. Ujú, como ciencia histórica. Ese es el propósito, ¿no? Busca promover el desarrollo de la conciencia histórica, dice, sobre la actitud de la sociedad peruana respecto de los procesos de inmigración que experimentó el Perú en su historia contemporánea. HP nos dice la alternativa B. Vamos con las alternativas, a ver. Dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas promueve mejor el logro del propósito? Vamos con la alternativa A. ¿Qué hechos influyeron en el desarrollo de los procesos de inmigración de la segunda mitad del siglo XX en el Perú? Ya. ¿Qué posturas existieron en la sociedad peruana sobre la llegada de inmigrantes? Ahí el tema del racismo, ¿no?
cómo estas posturas permiten explicar el comportamiento de algunos sectores de la sociedad peruana en esa época respecto a los procesos de inmigración. Habían sectores, ¿no? Que decían, no, que vengan los europeos, ¿no? Ellos tienen que venir para que mejoren nuestra raza. Ya, acá me está hablando de todo lo que ha sucedido, ¿no? En este proceso histórico de la inmigración, ¿no? Que están muy bien las preguntas. Vamos con la B. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones, dice, para que algunos grupos de extranjeros inmigraran al Perú durante la segunda mitad del siglo XIX? ¿Qué actitudes mostraron los diferentes grupos de la sociedad peruana frente a la llegada de los inmigrantes? ¿Creen que estos grupos fueron empáticos con los inmigrantes extranjeros? Ya, igual, ¿no? Estaba hablando de todo este proceso histórico y vamos con la C. ¿Qué similitudes y diferencias existen entre las actitudes de la sociedad peruana del siglo XIX y la actual? Ya, este es clave, les voy explicando. A ver, un momentito. Ah, me dijeron la A y la B, creo, ¿no? Ya. Cuando hablamos de repente es un concepto todavía nuevo o no lo estamos recordando muy bien, esto de la conciencia ambiental, colegas, perdón, conciencia histórica, ya me estoy yendo a ciencia y tecnología, conciencia histórica nos ayuda de cómo nosotros podemos relacionar los hechos pasados con el presente, así como la relevancia histórica, cómo ha influenciado los hechos pasados en la actualidad, pero no termina ahí. Esto nos genera, como su propio nombre dice, conciencia, que nos va a servir qué hechos han sido importantes, que sí merecen que actualmente podamos seguir desarrollando y decir, no, esto sí no sirvió, estuvo mal, como decir, ¿no? Eso de decir razas inferiores, superiores. Imagínense si podemos continuar en la actualidad o que nuestra sociedad, algunos sectores sigan aceptando, ¿no? De forma así abierta y buscar, ¿no? A ver, cuidado con no me rayes la pizarra, buscar ese cruzamiento para mejorar, ¿no? Tanto en el trabajo, en lo moral, ¿no? En la industria. Imagínense si esas cosas que han pasado en ese tiempo, en ese siglo, vamos a traer ahora. ¿Tendremos conciencia histórica? No. La conciencia histórica se trata de eso. ¿Qué cosa me sirve? ¿Qué de bueno se ha hecho en ese proceso histórico y que yo lo puedo tomar ahora y ser crítico y de esa manera ir forjando una identidad histórica? ¿Ya? Entonces, vamos acá con las preguntas. ¿Qué similitudes y diferencias existen entre las actitudes de la sociedad peruana del siglo XIX y la actual frente a los grupos de inmigrantes extranjeros? Ya, ahí está provocando la reflexión a través de esa comparación. ¿Cómo se pueden explicar estas semejanzas y diferencias? ¿Cómo creen que la actual, sigue hablando, ¿no? ¿Cómo creen que la actual sociedad peruana podría reaccionar frente a nuevas oleadas de inmigrantes extranjeros? ¿Qué harías? ¿Vas a seguir haciendo esa clasificación de razas buenas y razas inferiores? ¿No? Miren, te hace tomar conciencia y para ello necesitamos interconectar lo pasado con el presente, pero de una forma crítica, de una forma consciente. ¿Qué de bueno me dejó y qué de malo también me dejó este proceso histórico? Y de esa manera, como les digo, ir forjando una identidad cultural, histórica, acorde a la postura que tú vas a asumir. Ah, usted dirá, no, pues no podemos seguir clasificando razas, ¿no? En la actualidad, porque eso me crea me genera, digamos, grandes desigualdades, desigualdad social en mi país. Entonces, no me sirve eso. Entonces, ahí, mire, nos está llamando a la conciencia estas preguntas, en este caso para los estudiantes, ¿no? Con el tema de la inmigración extranjera, ¿ya? Entonces, esa es la conciencia histórica, lecciones aprendidas de ese evento histórico, mientras que la relevancia yo relaciono y qué influencias ha tenido hasta hoy, así sean negativas o positivas, pero yo voy identificando esas influencias que tiene ese proceso histórico en nuestra sociedad actual.
¿ya? Pero acá va mucho más, ya te deja lecciones aprendidas, ¿no? Por eso es conciencia histórica, ¿ya? Entonces la alternativa C es la correcta. Siguiente. Dice, durante la experiencia de aprendizaje, luego de haber interpretado diversas fuentes, los estudiantes han elaborado textos para explicar las causas de la conquista del Tahuantinsuyo. A continuación, se presenta un fragmento del texto de uno de los estudiantes, ¿ya? Entonces vamos con la conquista del Tahuantinsuyo, que es un proceso histórico. Dice, cuando los españoles, este es un fragmento de un estudiante, cuando los españoles llegaron al Tahuantinsuyo, la situación de ese territorio era problemática, pues se estaba, dice, librando una guerra entre los hermanos, ¿no? Acá esto fue, pues, el detonante, ¿no? Lo que habíamos hablado hace un momento. Entre Huáscar y Atahualpa, para determinar cuál de los dos era reconocido como un gobernante inca. Muchos de las diversas sociedades que fueron anexadas al Tahuantinsuyo entraron a la guerra, dice, ¿no? En la guerra, a favor de uno u otro de los hermanos. Esta situación de caos y división fue aprovechada por los españoles para conquistar el Tahuantinsuyo. Este claro ejemplo de detonante, lo que habíamos hablado, ¿no? Nada que es un detonante histórico, algo, ¿no? Que ahí llega justos para iniciar otro, dar paso a otro problema, a otro proceso histórico. ¿Ya? Esta pelea sirvió para qué? Para que el Tahuantinsuyo sea conquistado por los españoles. Pues los siguientes aprendizajes se evidencian en el fragmento del texto, ¿no? En este fragmento. A. Jerarquización de causas de un proceso histórico. El reconocimiento de causas coyunturales de un proceso histórico. La distinción de causas de un proceso histórico según su aspecto o dimensión. ¿Ya? A ver, vamos esto de la C ya usted lo tiene muy claro, ¿no? Jerarquización y las causas coyunturales, decía, son eventuales, son pasajeras, ¿no? No duran por mucho tiempo como las estructurales. Entonces, a tener en cuenta eso para que puedan marcar su respuesta.
A ver, y dice Ivonne, dice la B, Vilma dice la alternativa A, Violeta la A, HP la B, Juana la B, Marina dice la B. Ujú, ya, la B. A ver, Violeta la B. Muy bien. Sí, ya, muy bien. La alternativa B. El reconocimiento de causas coyunturales. ¿Ustedes creen? De repente ayudan googleando esta guerra de los hermanos Huáscar y Atahualpa. ¿Habrá durado o se habrá extendido por mucho tiempo? No. Esto fue un hecho coyuntural que sí provocó, por ejemplo, la conquista del Tahuantinsuyo, que es un proceso histórico que seguramente dentro de ello hubo una serie de eventos, de hechos, ¿no? Que se desarrolló a lo largo de un periodo de tiempo mucho más largo, ¿no? En cambio, esto fue un detonante, fue un hecho coyuntural que pasó entre estos dos hermanos, ¿no? Que se dio la guerra civil, pero no duró mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso que es una causa coyuntural. Nada que ver con los aspectos o dimensiones, no nos mencionan, ni tampoco la jerarquización de causas. Esto es muy amplio, ¿no? Nos va jerarquizando causas económicas, sociales, políticas, ¿no? Entonces, tampoco no estamos viendo ese tipo de jerarquización. ¿Ya? La alternativa correcta es la B. A ver, 9. En una sesión de aprendizaje, los estudiantes están dialogando acerca de la interculturalidad. Esto también lo habíamos hablado en el Perú. En ese contexto, los estudiantes comentan sus ideas respecto de este concepto. ¿Cuál de los siguientes, ¿Cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes expresan mejor el concepto de interculturalidad? Ya, entonces vamos a ver con la lectura A, B o C. Interculturalidad. Vilma, la alternativa C, Carrillo, la B, Ivonne, la A, Raúl, la C. Ya, casi estamos divididos. A ver, vamos a analizar. Vamos a analizar. Dice, ¿cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes expresa mejor el concepto de interculturalidad? A ver, por acá, Carmen Camones, la C, HP, la A, y Juana nos dice la N. Ahora vamos bien. Dice A, Milagros dice. Creo que la interculturalidad implica el reconocimiento de que todas las personas
tenemos culturas distintas. ¿Ya? Ajá. Y que estas diferencias sean respetadas y consideradas en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes de todos. Ah, miren, importante. Me habla del reconocimiento del otro, ¿no? También que esas diferencias sean respetadas y sean consideradas, ¿no? En el ejercicio de nuestros derechos y también en el cumplimiento de nuestros deberes, ¿no? Así como ciudadanos. Bien, interesante. Juana me dice la B. Vamos con la B. Pedro, ¿qué dice? Yo creo que el intercultural hace referencia a que como todas las personas somos iguales, ojo, todos seremos iguales. ¿Mm? Todas las personas somos iguales, las diferencias culturales no deberían influenciar. Oh, y mira lo que dice Pedro. Las diferencias culturales no deberían influenciar la forma en que el Estado planifica e implementa sus políticas. Ya, pues, para ella dice, no todos somos iguales. ¿Y por qué existen esas diferencias culturales? No deberían influenciar. O sea, está en contra. Pedro está en contra. Seguimos, la C. Katia dice, yo pienso que la interculturalidad se refiere al reconocimiento, ya, de que en un país los ciudadanos pertenecen a culturas distintas que están, que están relacionándose constantemente. Ya, importante. Pero ¿cuál es, miren la pregunta, cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes expresa mejor? Sí, por acá de Katia también está importante, pero acá la de Milagros es la más completa. Nos está diciendo Gaby la A, correcto, que hay que reconocer de que las personas, todos tenemos diferentes culturas y así como tenemos diferentes culturas, debemos respetar esas diferencias, ¿no? Y también debemos considerar los derechos de las demás, sin vulnerar, ¿no? Los derechos de las demás personas y el cumplimiento también de nuestros deberes. ¿Ya? Entonces, la más, completa, el comentario más completo es de Milagros. Ojo, ¿ya? Acá está como que parcialmente nada más, se queda en la mitad, no completó toda la idea. ¿Ya? La alternativa A. A ver, seguimos por acá. Dice, una docente presenta a los estudiantes la siguiente situación hipotética con el propósito de promover la reflexión ética. ¿Ya? Reflexión ética. Dice, Lisandro dirige una empresa que cada año destina una parte de su presupuesto a financiar proyectos de ayuda social. ¿Ya? Este año la empresa ha recibido la solicitud de una organización que se dedica a combatir la malaria en comunidades a los que no llega la asistencia médica. Sin embargo, al investigar a la organización, Lisandro ha descubierto que ésta ha sido acusada de no brindar un trato igualitario a hombres y mujeres, lo cual va en contra de los valores de su empresa. Ahora no sabe si brindar el financiamiento o no, que es dilema moral, ¿no? El Lisandro está inmerso en un dilema moral. ¿Ayudo o no ayudo? Muy bien. Dice, tomando en cuenta que el propósito de la docente es promover la reflexión ética acerca de la situación presentada, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para promover el logro de dicho propósito? A. Pedir a los estudiantes que señalen qué beneficios obtendrían las comunidades afectadas si Lisandro le otorga el financiamiento a la organización. Luego, pedirles que indiquen qué valor moral estaría detrás de que Lisandro otorgue el financiamiento. B. Pedir a los estudiantes que señalen cuáles serían las motivaciones que podría tener Lisandro para optar por una u otra decisión, así como los impactos que ésta tendría. Luego, pedirles que sustenten qué decisión consideran que debería tomar Lisandro.
C, pedir a los estudiantes que propongan una acción que podría realizar Lisandro para brindar el financiamiento sin ir en contra de la igualdad que busca defender su empresa. Luego pedirles que sustenten por qué dicha acción sería provechosa para Lisandro. ¿Ya? Entonces, la alternativa A, B o C. Reflexión crítica. ¿Ya? Reflexión crítica. Dilema moral. A ver, vamos con sus respuestas. A ver, Marina nos dice la C, HP la C, Bessie la C, Ivonne la B, Silvia la C, Juana la alternativa C y Vilma la C. Ya, esta competencia es construye su identidad, capacidad número 3. Reflexiona y argumenta éticamente, ¿no? Entonces vamos recordando y vamos a su análisis. Violeta la C. Ya, una situación hipotética con el propósito de promover la reflexión ética. Lisandro, ¿no? Miren, dirige una empresa que cada año destina, dice, una parte de su presupuesto a financiar proyectos de ayuda social. Este año la empresa ha recibido la solicitud de una organización que se dedica a combatir la malaria en comunidades a las que no llega la asistencia médica. Sin embargo, al investigar a la organización, dice, sin embargo, al investigar a la organización, Lisandro ha descubierto que ésta ha sido acusada de no brindar un trato igualitario a hombres y mujeres, lo cual va en contra de los valores de su empresa. Ojo, mira, valores, ¿no? Ahora no sabe si brindar el financiamiento o no. A ver, promover la reflexión ética es el propósito. Muy bien. Y la acción pedagógica más pertinente para promover.
esta reflexión. Me dijeron la alternativa C, ¿no? La alternativa C. Ahora vamos con la A. Pedir a los estudiantes que señalen qué beneficios obtendrían las comunidades afectadas. Las comunidades afectadas si Lisandro le otorgara el financiamiento a la organización. Luego, dice, pedirles que indiquen qué valor moral estaría detrás de que Lisandro otorgue el financiamiento. Miren, el docente, ¿no? Pedir a los estudiantes que señalen. Ah, ya el estudiante, perdón, el docente, ¿no? Acá. Pedir a los estudiantes que señalen, ya pues, ¿qué reflexión hay? Ninguna. Ah, señala qué beneficios obtendrían las comunidades afectadas si Lisandro otorgar el financiamiento a la organización. Luego pedirles que indiquen, van a indicar qué valor moral estaría detrás de que Lisandro otorgue el financiamiento. ¿Ya? A ver, vamos. La B, pedir a los estudiantes que señalen cuáles serían las motivaciones que podría tener Lisandro para optar por una u otra decisión. Y acá le está dando dos opciones, dos cursos de acción, como se dice, ¿no? Optar por una u otra decisión. No le está diciendo, ¿no? Como uno solo acá, ¿qué valor moral estaría detrás de utilizando todo el financiamiento? Solamente se tienen que elegir una, pero acá no, le está diciendo optar por una u otra decisión, así como los impactos que ésta tendrían. Luego, pedirles que sustenten, miren acá la palabrita clave. Pues yo les decía, la capacidad, ¿cómo se llama? Reflexiona y argumenta éticamente. Ah, acaba de argumentar. Luego, pedirles que sustenten qué decisión consideran que debería tomar Lisandro. ¿Ya? C. Pedir a los estudiantes que propongan una acción que podría realizar Lisandra para brindar el financiamiento sin ir en contra de la igualdad que busca defender su empresa. Luego pedirles que sustenten, acá también está que sustenten, ¿no? Porque dicha acción sería provechosa para Lisandra. Cuando trabajamos esta capacidad de reflexión y argumenta éticamente, tenemos que darle la oportunidad al estudiante que pueda analizar, en este caso, una situación hipotética. ¿Y que vamos a identificar? Valores, ¿no? Esos valores que van a estar presentes, por ejemplo, en este dilema y que el estudiante pueda asumir una posición. Obviamente que tiene que sustentar. ¿Por qué? Tiene que argumentar. ¿Por qué? Entonces, no se trata de que el docente le diga, acá el docente no interviene en qué valor o qué decisión debe optar el estudiante. Esto responde a la construcción de los valores o a la escala de valores que va construyendo el estudiante, ¿no? En este caso, se le da dos cursos de acción, dos opciones, pero el docente no puede elegir. No le puede decir, ¿sabes qué? Tú tienes que actuar de esta manera, yo no estoy de acuerdo con esto, el docente no. Solo el estudiante lo tiene que hacer, como en este caso de la alternativa B, ¿no? Acá es una acción, dice, solo una acción. Con una acción no te encuentras pues en un dilema, ¿no? Es fácil, hago esto, le ayudo o simplemente ya no le ayudo por esta situación. Pero en este caso, Lisandro tiene que tomar una decisión según la construcción de la escala de valores, ¿no? Ah, lo hago esto por esto y de repente dejo de ayudar, igual sustento. Pero tiene que haber dos opciones, no solo una. Ya cuando nos hablan de esta capacidad de reflexión y argumento éticamente, tienen que estar presentes dos cursos de acción, como en este caso en la B nos está presentando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí, colegas, hemos terminado esta miscelánea de personal social. Bueno, a descansar y nos estamos reencontrando la siguiente semana. Ya cuídense mucho y hasta la próxima semana.